Muy bien, acá podemos observar dos imágenes, las cuales vamos a responder algunas interrogantes. Por ejemplo, en la primera nos dice hoy y en la siguiente nos dice ayer. ¿Qué podemos identificar de cada una de ellas? Bueno, encontramos en ambos niños, de repente, ¿no? También podríamos decir que hay un cartel que me indica que este es el hoy, estoy observando cómo está hoy este niño, de repente está alegre, está con una maleta, yéndose a la escuela quizá. Vemos cómo estaba ayer el niño, de repente ofuscado, molesto, fastidiado, ¿no? Que hay un cambio de humor, podemos mencionar algunas características básicas de cada imagen, pero la característica fundamental que nosotros podemos encontrar gracias a estos carteles que nos indican hoy y ayer es que ahí hay una relación de tiempo, ¿no? Ayer nos hace mención al pasado, mientras que el hoy nos habla del presente, ¿no? Entonces nos está hablando de una secuencia de tiempo, hay una secuencia de contigüidad, ¿no? Ayer y hoy. Así como esta relación podemos nosotros identificar muchas relaciones cuando trabajamos pares de, en este caso, imágenes, pares de palabras como hoy y ayer, pares de repente de algunos objetos, algunos lugares, inclusive personas, ¿no? Lo que nosotros queremos es conocer, pero también identificar algunos pares análogos. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo encontramos dos elementos que también podríamos tener características de cada uno. Alguno dirá es una fruta, tiene un tallo, presenta una hojita verde, se ve brillante, es de color rojo. Por el otro lado podrá decir de repente es un libro, tiene una pasta, posee hojas, hay información dentro de ella, ¿no? Y así diferentes características de cada uno de los elementos. Pero podemos encontrar una relación fundamental entre ellos, ¿no? En que ambos elementos nos nutren, ¿no? Mientras que uno nutre al ser humano, ¿no? Es parte de mi alimentación de repente, el otro nutre mi conocimiento, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cada elemento que uno presenta tiene que buscarle sus características para poder encontrar una relación con el otro elemento que también identificó sus características. Es importante por eso que si de repente yo no conozco el significado de una palabra, lo importante aquí, lo primordial, lo primero es conocer definición de la palabra. ¿Qué significa la palabra? Una vez identificada qué significa, puedo comenzar a especular acerca de las características que posee cada elemento. Y luego de ello, hago el contraste entre los dos, hago la relación entre los dos. Quiero hacer de alguna manera que ambos se relacionen entre sí y pueda yo encontrar alguna relación en común. Ahí estamos hablando entonces de una analogía, porque cuando nosotros hablamos de analogía, hablamos de una semejanza, de una afinidad. Esa afinidad se da pues en las relaciones existentes entre cualquier par, como lo hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, para nosotros llegar a esa relación, a esa semejanza, antes tenemos que caracterizar cada una y llegar a la comparación para poder identificar cuál es la relación existente entre el par propuesto. Aquí tenemos un ejercicio propuesto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí el par análogo que dice C esa E como 3 esa y hay un espacio en blanco, ¿no? Acá tenemos un espacio en blanco. Algo nos está faltando. Muy bien. ¿Cuál es el primer par análogo? Miren, es C esa E. ¿Qué quiere decir eso? Que este primer par análogo, cuando yo lo relacione, cuando yo lo analice, cuando yo lo caracterice, voy a encontrar una relación entre ellos. Y esa relación debe ser la misma que yo encuentre en el otro par análogo, que en este caso sería 3 y el elemento que me está faltando. ¿Y dónde voy a ubicar yo este elemento que me está faltando? ¿Dónde lo voy a ubicar? Ah, ya lo voy a ubicar aquí, en alguna de estas alternativas. Entonces, comenzamos a analizar. Si yo digo
C. Esa E me dice. C, esa E. A ver, comienzo a caracterizar, ¿no? De repente voy a decir, son letras, están en mayúscula, pertenecen al alfabeto, ¿no? Y también si yo hago un análisis un poquito más minucioso, ¿qué voy a decir? Ah, ya, aquí sí es cierto, la E está después de la C, pero no está inmediatamente después de la C. ¿Quién está aquí? ¿Quién nos está faltando? C, D, E. Ah, ya. Después de la C sigue la D y luego la E. Ahora están contiguos, pero nos damos cuenta que en el ejercicio se está saltando una letra para este par análogo. Se salta una letra. ¿Ya? Entonces tenemos la relación que son letras, están en mayúscula, pero se salta un elemento para llegar a esta respuesta. Entonces, veamos nosotros ahora el ejercicio que está incompleto. Y me dice ahora 3. 3, esa, y no sabemos aquí a quién es, ¿cierto? No sabemos, no conocemos el elemento. Pero lo que sí sé es que yo me tengo que saltar uno. Si esto es número, debería ser número. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué? Porque acá esta es una letra. Y si aquí es una letra, acá también es una letra. Ah, ya, tengo que respetar lo mismo. Entonces, si tengo una letra, aquí tengo una palabra que expresa un número, acá tiene que ser una palabra que exprese un número. Y me estoy dando cuenta que acá se salta 1, entonces acá también me saltaré 1. ¿Qué irá acá entonces? Exacto, 4. Por lo tanto, si ahí va 4, lo que me está faltando aquí, si nos damos cuenta, es C, D, E, acá sería 3, 4, 5. Listo. Y encontramos nuestra respuesta. Si la hay, ahí está, 5. Entonces, de esa manera, de repente uno dirá, ¿no? Profesora, pero yo lo vi y sí, rápido lo saqué, todo, sí, pero recordemos que hay que seguir pasos. Caracterizamos, una vez que ya definimos, ya conocemos qué es C, qué es E, en este caso era muy fácil, identificar el significado, ¿no? del elemento, pasamos a caracterizarlo, ¿no? Son letras, pertenecen al alfabeto, están en mayúscula, estaban de manera contigua, pero la característica fundamental, la relación fundamental era que sí, eran contiguas, pero se saltaba una, ¿no? Y esa fue la misma que nosotros encontramos también. Entonces, eso hace de que yo siempre vaya a lo más certero, ¿no? Si hago todo este proceso, voy a llegar siempre a lo más certero. Si sigo los pasos, mi respuesta va a ser la más adecuada, ¿ya? Veamos otro. Aquí cuando me dice barro alfarero, es cierto, de repente todos conocemos qué es el barro, ¿no? Que la mezcla de agua, con tierra y todo lo demás. Y el alfarero, pues el alfarero es aquel persona que ejerce un oficio, ¿no? Un oficio el cual trabaja a base de barro. Entonces, este alfarero usa el barro. Este alfarero lo usa, ¿ya? Pero no solo lo usa, es indispensable para él. El alfarero no puede estar sin el barro, porque si le cambiamos de elemento, ya no le ponemos barro, le ponemos metal, le ponemos cualquier otro elemento, le ponemos cualquier fuese otro elemento, ya deja de ser alfarero. Entonces, el alfarero no solo usa el barro, sino también lo que hace es que sea un elemento fundamental para él. Entonces, si yo digo, el estudiante usa el lápiz, sí me dirán muchos, pero yo pregunto, ¿el estudiante deja de ser estudiante si no utiliza el lápiz? No, sigue siendo estudiante, puede utilizar otro elemento. Listo. Entonces no está cumpliendo todas las características de aquí, de nuestra palabra base. Ya no está cumpliendo las características de nuestra palabra base. Entonces yo pregunto, el médico dice, ¿por qué estoy leyendo de derecha a izquierda? Porque aquí también lo he leído así, el alfarero usa el barro, ¿ya? El alfarero es alfarero porque utiliza barro. Entonces,
El médico utiliza la aguja, sí. El médico deja de ser médico sin la aguja, no, porque nosotros tenemos en cuenta de que hay médicos de que de repente solo están en consulta, ¿no? Y no en una sala de operaciones, ¿cierto? Entonces el médico no deja de ser médico si no usa. El pintor, la brocha, hay que recordar que tenemos los pinceles y tenemos otros elementos, entonces estamos descartando, ¿cierto? El cincel usa, no lo puede usar. El cincel no puede usar, un objeto no puede usar otro. Entonces, totalmente descartado, ¿no? Totalmente descartado. Y luego me dice, ¿el carpintero usa la madera? Sí, pues no, el carpintero sí usa la madera. El carpintero, su razón de ser del carpintero será la madera. Si yo cambio de elemento, ¿seguirá siendo carpintero? No, ya no podría llamarse carpintero. Exacto, ya no podría llamarse carpintero. Ah, por lo tanto, ahí está mi respuesta, ¿no? Tal cual relación que encontré aquí en mi palabra base, tengo que encontrarla en una de mis alternativas. ¿Ya? Igual. Entonces, paso. Si yo tengo aquí exploración, hallazgo, ¿no? ¿Qué es el explorar? ¿No? El indagar en un lugar desconocido, ¿no? En ir en busca de algo. Exacto. Entonces, ¿y qué es el hallazgo? El hallazgo, pues, es encontrar algo. Entonces, yo podría decir, si yo exploro, hallo, puedo decir que esta es una causa de repente y esta es una consecuencia de ello, de esta causa. Sí, podría decirlo, ¿no? Que es una consecuencia de la causa, ¿no? Si yo exploro, hallo, ¿no? Si yo busco, encuentro de alguna manera, ¿no? Muy bien, entonces si yo busco, encuentro. Pero ¿qué otra característica, aparte de poder decir quizá que tenemos acá una causa y eso me da un efecto o una consecuencia? ¿Qué más podría decir? Buscar es lo contrario a hallar, ¿no? Es lo contrario también. Entonces le estoy dando otra cosa, ¿no? Le estoy dando más relaciones, más relaciones. ¿Para qué? Para que mi respuesta sea más puntual, ¿no? Para que mi respuesta sea más puntual. Entonces yo acá podría decir que también son antónimos. También son antónimos. Entonces, lo contrario de explorar es hallar. Pero si yo exploro, si yo busco, entonces voy a hallar, voy a encontrar. También es una causa-efecto. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Aquí tenemos experimento medicina. ¿Podemos decir que el experimento es causa de la medicina? No. Muchos podrán decir que es su complemento de repente o que está dentro de, ¿no? Porque nos ayuda la medicina. Experimentar ayuda a la medicina. Por lo tanto, vamos descartando. El juego puede ser la causa de la diversión, es decir, si yo juego como consecuencia, como efecto, me divierto, podría ser. Pero ¿qué otra característica tenía mi palabra base? Que son antónimos. Ah, y juego no es antónimo de diversión, por lo tanto voy descartando. Investigar, ¿qué es investigar? Es comenzar a indagar, ¿no? Es buscar. ¿Y qué es descubrimiento? Pues es encontrar. Ah, ya. Entonces podemos decir acá que la investigación es causa del descubrimiento o podemos decir que el descubrimiento es la consecuencia, ¿no? Es el efecto de la investigación. Sí, podríamos decirlo, ¿no? Ahora vamos al siguiente, que son antónimos. Investigar es lo contrario de descubrir. Investigar es buscar, descubrir, encontrar. ¿Son opuestos? Sí, aparentemente sí son opuestos. Entonces, aparentemente podría ser mi respuesta, pero siempre hay que analizar todas las alternativas. El buscar, ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ¿no? Yo busco algo que no conozco, que no sé, ¿no? Que está fuera de mi conocimiento. Indagas. ¿El indagas qué es? Tú indagas algo que no conoces también. Ah, entonces no son ni causa-efecto, ni tampoco encontramos antónimos ahí. Entonces vamos descartando. Tú especulas lo que no sabes, lo que tú supones, ¿no? Lo que tú crees. Cuando decimos adivinas, pero tú adivinas en base a algunas supersticiones de repente, ¿no? Pero
estás adivinando, no sabes si realmente va a suceder de esa manera. Ah, entonces tampoco estamos encontrando ahí causa-efecto. Y además, aparte de lo que estamos viendo acá, que tenemos una respuesta, investigación, descubrimiento, nos damos cuenta también, miren, que también lo podríamos haber sacado de esta forma. El explorar es como investigar, ¿cierto? Porque yo exploro, al explorar investigo, así como cuando yo hallo, descubro. ¿También puede estar así en forma vertical? Sí, también puede darse en forma vertical. Hemos visto entonces aquí, hemos visto que yo puedo trabajar ejercicios de esta manera, como este primer ejercicio que hicimos, el segundo donde tengo de manera vertical, o también aquí, horizontal, como aquí también en el tercero que tengo de manera vertical, ¿no? Una respuesta. O sea, ya eso es para comprobar totalmente, ¿no? Aquí ya no hay, pues ya no hay ya dudas de que realmente la C es nuestra respuesta correcta. Muy bien. Ahora pasamos a los tipos analógicos. Los tipos analógicos son muy diversos. De repente, años anteriores has estudiado distintos tipos analógicos. Vamos a de repente retomar algunos y a conocer otros que de repente no lo habíamos visto. ¿Son los únicos tipos analógicos? No, hay muchos más. Inclusive tenemos analogías, como lo hemos visto anteriormente en los ejercicios, que no necesariamente tienen una relación analógica conocida, es decir, no tienen un nombre específico, ¿no? Simplemente se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque, como lo dije al inicio, la analogía es la relación que nosotros podemos encontrar entre dos elementos diversos, y esos elementos diversos pueden ser personas, objetos, situaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, no necesariamente va a tener un cartel con un nombre en específico, pero sí podemos encontrar una relación. Entonces, vamos a ver algunos de ellos. La relación de sinonimia, ¿no? Una relación de sinonimia es cuando yo tengo a dos elementos, pues que tienen un significado parecido, ¿no? O igual. En este caso, cima y abismo, ¿no? Cima, sabemos cima con S, que nos habla de la concavidad, de la parte baja, y el abismo ahí está, ¿cierto? Son palabras sinónimas. Por lo contrario, tenemos a las palabras antónimas, que en el ejercicio anterior también hemos tenido dos palabras que se oponen entre sí, ¿no? Para eso debemos saber significado. Y acá tenemos la palabra cima con C, que significa altura, y cima con S, que significa abismo, ¿no? Por lo tanto, ambas palabras tenemos aquí que son antónimas, Ojo, aparte de ser antónimas estas palabras, también las podemos encasillar en otra clase analógica. Dentro de un momento lo vamos a ver. Luego tenemos los parónimos, que están en la relación de paronimia. ¿Qué quiere decir? Las palabras parónimas son aquellas palabras que suenan muy parecido. Ojo, que suenan muy parecido, pero su significado es distinto y su escritura también, ¿no? Solo suenan parecido. Y el sonar parecido muchas veces hace que nos confundamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, aquí por ejemplo tenemos la palabra adaptar, adoptar. Vemos aquí claramente que estamos cambiando solamente en este caso una vocal, la A por la O, ¿no? Y eso hace que suene muy parecido, pero las dos palabras no tienen nada que ver entre ellas, ¿no? Adaptar, adoptar, ¿ya? Vámonos con las palabras de complemento, ¿no? ¿Qué quiere decir la relación de complemento? Que una no puede o no tiene razón de ser sin la otra, o no tendría razón de ser sin la otra. Tenemos ahí, ¿no? El hilo, la aguja, de repente el docente estudiante, el violín arco, ¿no? No tendría razón uno sin el otro. Porque, de alguna manera, el violín no tendría razón de ser si yo no tengo el arco para hacerle, vamos a decir, reproducir esa música, ¿no? Entonces, de alguna forma se están complementando. Uno necesita al otro, ¿no? Uno necesita al otro. Y si ustedes dicen, pero el violín, lo puedo utilizar para otra cosa o el arco para otra cosa. Yo puedo utilizar distintos elementos para otras cosas, pero recordemos que cada objeto tiene una razón de ser. Entonces, si el arco no se utiliza para
reproducir con las cuerdas del violín una melodía, no tendría razón de ser de largo, ¿ya? Vámonos con género-especie. Cuando hablamos de género-especie, hablamos género de manera macro, grande, superior, y la especie es parte de, como en algún momento nosotros vimos, los géneros literarios, y dentro de los géneros literarios, por ejemplo, teníamos el género narrativo, y dentro del género narrativo teníamos algunas especies, como de repente el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, etcétera. Entonces, ahí estamos como una especie, va dentro de. Entonces, cuando hablamos de ave, hablamos de todas las aves, pero ¿quién está inmiscuida ahí? Puede estar el gallo, ¿cierto? Podría ser el gallo ahí dentro. Si yo hablo de repente de las frutas, ¿no? Las frutas como género. Ahí dentro, ¿quién puede estar? La manzana, la pera. Y si yo quiero ser más exacto, de repente cítricos, entonces puedo decir la naranja, la mandarina, la toronja, ¿no? Y así sucesivamente. No, el género es macro y la especie es parte de, está dentro de. Ojo, yo aquí en el ejemplo he colocado género primero y luego la especie, pero también puede ser que en los ejercicios se presenten al revés y no habría problema. Puede ser género-especie, especie-género, no hay problema en eso. Puede haber un cambio, puede haber una alteración del orden. Eso no tiene nada que ver, pero sí hay que recordar que nuestro análisis también deberá respetarse, ¿no? Si yo voy de izquierda a derecha, también debería encontrar esa misma relación en mis alternativas para poder llegar a la respuesta correcta. O si voy de derecha a izquierda, también busco esa relación, como lo hice hace rato con las flechitas en el ejercicio anterior. Por eso ponía las flechitas, para saber de dónde leo y hacia dónde va, ¿no? Y poder encontrar esa misma relación en mis alternativas. Cuando vemos parte todo, la parte de un todo, ¿no? Si yo de repente encuentro una puerta, una parte de la puerta es el marco, si yo encuentro una silla, puede ser el respaldar, pueden ser las patas, ¿no? En este caso, si yo encuentro una taza, que es mi todo, pues puede ser una asa. Si yo encuentro mi lapicero, pues una parte de ella puede ser la tapa, puede ser la tinta, ¿cierto? Cuando yo hablo de característica, entonces ahí estoy hablando, por ejemplo, ¿qué se caracteriza ese elemento? ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Por ejemplo, el sol se caracteriza por brillar, por brindarnos un brillo, ¿no? Es una característica de este elemento. Cuando yo tengo las famosas homofonías, y hay que recordar aquí un poquito de teoría, hay que recordar que cuando yo menciono homofonía, estoy diciendo, pues, en todo caso, que homo es igual y fonía es sonido, de igual sonido. Ah, ya. Entonces son palabras que suenan igual, ¿no? Son palabras que suenan igual y lo que suena igual, ojo, lo que suena igual no necesariamente se escribe igual. Entonces vamos a decir que solo el sonido es igual, solo el sonido. Luego, la escritura y el significado son distintos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, siervo y siervo son dos elementos que suenan igual, pero se escriben diferente. Estamos encontrando aquí que tenemos pues una con C y una con S, ¿no? Si nos damos cuenta ahí nosotros, entonces estamos viendo de que estos dos elementos pues se están escribiendo, están sonando muy parecidos, pero a la hora de escribir pues está diferente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, aquí que el ciervo con C pues es un animal, mientras que el ciervo con S decimos que es una especie, ¿no?, de esclavo, de persona que presenta un dominio o ejerce un dominio sobre él, ¿no? Entonces hay que tener eso claro, que la homofonía son palabras que suenan igual, pero no se escriben igual y tampoco tienen el mismo significado, ¿no? Ya lo hemos visto. Luego tenemos la homografía o las palabras homógrafas, ahí encajan, ¿no? Y pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Que homo es igual y grafía es letra, escritura, de igual escritura. En este caso sí, lo que se escribe igual, por lógica, se escucha igual, ¿no? Pero
no tiene el mismo significado. Por ejemplo, si yo digo banco de entidad financiera, banco de sentarse, llama de auquénido, llama de flama, ¿no? De flama, de fuego. Si yo menciono de repente Lima, ciudad capital, si yo digo Lima, fruta, o de repente Lima, el objeto para limarse las uñas, ¿no? Quizá. Entonces ahí tenemos. Luego tenemos lo de contigüidad. Lo de contigüidad también lo hemos visto hace rato, ¿no? Lo hemos visto hace rato cuando teníamos los números, ¿no? Saltaba un elemento o era automáticamente contiguo. En este caso no puede ser 9, 10, ¿no? Etcétera, ¿no? Puede ser de repente aquí lo que es niñez, de repente pubertad, adolescencia, se está saltando, ¿no? Puede ser de repente adolescencia, juventud, ¿no? Son elementos contiguos. Los derivados es de un elemento que es lo que yo puedo sacar, ¿no? En este caso podría ser inclusive, ¿no? De la leche el yogur, de la leche la mantequilla, puede ser en este caso del carboncillo, puedo sacar el lápiz, es un derivado de, ¿no? Tengo también lo que es la relación analógica cogenérica. ¿Qué es la relación cogenérica? Acá quiere decir, así como nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, acá gallo, ¿no? El gallo pertenecía a la familia de las aves, pero el gallo, cuando hablamos de cogenérico, el gallo, este elemento yo también lo puedo colocar aquí. Puede ser gallo, gallina. ¿Por qué? Porque el cogenérico me dice que son dos elementos con la misma jerarquía y que pertenecen a un mismo género. Entonces yo puedo decir gallo y gallina son cogenéricos, ¿no? Lentejas y garbanzos son cogenéricos porque pertenecen a la misma familia, de repente de menestras, ¿no? Si yo digo de repente manzana y pera son cogenéricos porque pertenecen a la misma familia, ¿ya? Seguimos con parte. Acá también va a pasar lo mismo como parte todo. El asa es una parte de la taza, ¿cierto? La taza es un todo, por lo tanto, una parte de él no de repente no es la única parte, puede tener más partes, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablo de una silla de repente, de una silla, la pata es una parte de la silla y cuando me dice parte a parte es que yo voy a buscar otra parte con la misma jerarquía que pertenezcan a un mismo todo, ¿no? Pata, respaldar, ambos son elementos que pertenecen a un mismo todo, en este caso una silla, ¿no? Va a pasar lo mismo de repente cuando yo hablo quizá de una puerta. La puerta es un todo, pero ¿qué elementos tiene la puerta? ¿No? Esos elementos, esas partes, tienen la misma jerarquía entre ellas. Hay que tener en cuenta eso. Y tenemos también por aquí lo que es sujeto-producto, ¿no? Sujeto-producto. Quiere decir que qué es lo que produce la persona, qué es lo que produce este agente, ¿no? Que también en algunos casos lo vamos a encontrar como agente. La modista, por ejemplo, ¿qué es lo que produce? Vestido, ¿no? De repente, el albañil, ¿qué es lo que produce? ¿No? Una construcción, una pared, una casa, qué sé yo. No hay una producción. Entonces, vuelvo a repetir, ¿estos son los únicos pares análogos? No. ¿Las únicas relaciones analógicas? No. ¿Existen otras? Claro, las que tú aprendiste hace varios años de repente, en primaria, ¿no? De repente elemento conjunto, el famoso agente lugar, la persona que se encontraba en un lugar determinado, ¿no? Ahí cuando mencionábamos el profesor en la escuela, el médico en el hospital, el policía en la comisaría, etcétera, ¿no? Tenemos de repente ahí lo que es el objeto característica, ¿no? El plumón para qué me sirve, ¿cierto? Así como teníamos también el agente función, ¿no? ¿Cuál es la función de él? De repente, ¿cuál es la función del maestro? Enseñar. ¿Cuál es la función del médico? Curar, ¿no? ¿Cuál es la función del policía? Proteger. Entonces, son analogías que ya han estudiado ustedes antes y ahora hemos visto otras para ir complementando. Hay que recordar que no son las únicas relaciones análogas existentes, ¿ya? Y además recuerden que no solamente existen estas relaciones establecidas con nombre, también podemos nosotros encontrar otro tipo de relaciones, pero basándonos en qué? Basándonos en el análisis, en el razonamiento, ¿no? Dependiendo de qué elemento se nos proponga.
y siempre cumpliendo los pasos. Identifico los elementos, si es que no los conozco, hay que hacer la búsqueda en el diccionario, identifico los elementos, luego caracterizo cada uno de ellos, encuentro características y luego voy relacionando, voy comparando entre ellos qué relaciones entre sus características puedo encontrar yo, para que esa relación se pueda establecer como mi relación análoga, que puede ser por sinonimia, antonimia, paronimia, complemento, género, especie, etcétera, ¿no? O también puede ser alguna otra que no hemos visto de repente con nombre, pero sí podemos analizarlas. Muy bien, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Gracias.